la pregunta, ¿dónde es mejor recibir el método paliativo, las fórmulas paliativas, en un hospital, en una clínica o en su casa? Es una cosa muy importante, Darío, porque los cuidados, uno de los componentes también que desea la gente es que morir sin dolor y sin sufrimiento. Claro. Yo creo que todos pensamos en eso. Muy importante. Sí. Entonces, los cuidados paliativos que deben estar a la orden del paciente hasta el último momento, preferiblemente se deben brindar en su casa y alrededor de los suyos. ¿Qué es un cuidado paliativo? Un cuidado paliativo esencialmente es procurar el alivio del dolor. Digamos que la persona no tenga hambre, que no padezca sufrimiento, darle el soporte desde el punto de vista psicológico, que tenga unas condiciones dignas, a pesar de que la persona no se va a curar, sin duda que esté por lo menos tranquila, que pueda dormir bien, que hasta donde pueda recibir algún tipo de alimento y esencialmente rodeado de los suyos. Carlos. Pero en ese punto, doctor, yo siempre me he preguntado hasta dónde además debemos de generar esos cuidados paliativos. Le cuento un caso personal. A ver. Mi abuela sufría de Parkinson y, como usted sabe, es una enfermedad prima hermana del Alzheimer, empieza una degeneración cerebral, ella se desconectó y todo. Algún día, en esa pérdida de movimientos musculares, todo, dejó de tragar, casi se nos ahoga, nos fuimos para la clínica, le hicieron la famosa sonda gástrica, se la pusimos y muchos años después, o sea, este cuidado paliativo duró 20 años, y desangró financieramente la familia, claro, para que se den cuenta de lo que es sostener un paciente en cuidado. Y el médico alguna vez nos dijo, mire, el peor error que ustedes pueden haber cometido fue haberle puesto esa sonda gástrica a la señora, porque ahí ustedes le alargaron la vida 20 años Pero más. yo tengo ahí una pregunta, ¿eso era un cuidado paliativo? Sin duda, Darío, lo que pasa es que frente a esto hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero es que quienes deciden, y sería bueno, por ejemplo, si la persona no está en condiciones desde el punto de vista cerebral para decidir, pues ahí no hay nada que hacer, Darío, no hay nada que hacer, porque desconectar un paciente o básicamente tomar esa decisión es difícil. Pero yo no sé hasta qué punto ahí la decisión, con todo respeto y no aterrizando en tu caso específico, es en favor del paciente o es un acto de egoísmo de la familia. También es cierto. Que no quiere que la persona se vaya. Yo creo más eso. Digamos que si una persona ha vivido plenamente, porque la vida es linda y yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos que dejar hoy en el programa. Claro. Entonces, si una persona ha sido plena, Marta, más que saber morir, ha sabido vivir lindo, pues uno no puede ser tan egoísta de decir, ay, hagan lo que tenga que hacer, pero que no se vayan. Claro, pero hay una cosa que es muy importante. Eso que acabas de decir, Marta, es absolutamente vital. Por esa razón, nosotros debemos, como dice Alejandro, como lo pregona todo el mundo, pues obviamente no le deje esta decisión a la familia. Porque es terrible. Fíjense, por ejemplo, ahí, ¿quién decide desconectar? La persona que termina, por ejemplo, negando la gastrostomía, como en este caso, o de pronto diciendo no le damos más alimento, termina quedando como, entre comillas, como un, malo, como un homicida. Es correcto. Sí, y eso es terrible. Ese fue el gran susto. ¿Quién va a cargar con esa culpa? En cambio, Claro, si nosotros estamos preparados para la muerte y dejamos explícito el asunto, en caso concreto de tal cosa, de perder la conciencia de tal, yo pudiera tomar la decisión de que no me hagan ninguna medida de estas salvadoras. ¿Por qué no? Y dejarlo explícito. Porque de lo contrario dejamos a las familias sometidas a unas incertidumbres terribles y a unos sentimientos de culpa que terminan con esto. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo es válido alargar una vida y cuándo no? Eso está definido, Darío. Yo creo que aquí hay cosas que son claras. La muerte cerebral es específicamente el término para desconectar a un paciente. Sí, y ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer, pero hay otras cosas que son muy importantes. Es saber, por ejemplo, que la persona padece una enfermedad terminal que no tiene posibilidades de recuperación y que tiene la inminencia de la muerte. Y de un deterioro físico. Y un deterioro, claro, pues natural. que va a sufrir. Sí, la inminencia de la muerte, Darío. Hay momentos en que la vida se vuelve indigna. Siempre, Darío. Siempre hay momentos en que, por ejemplo, una enfermedad en la que la persona no es capaz de tener conciencia, no es capaz de autocontrolarse, no es capaz, por ejemplo, de decidir sus cosas, que depende de los más mínimos cuidados de otros, eso es indigno. Y desafortunadamente nosotros pocas veces lo entendemos. Ahí es donde, cuando se vuelve la vida indigna, ahí es donde entra la terquedad o el remordimiento o esa actitud de los familiares de alargar y alargar por alargar, lo que mencionaba Pero Marta, Marta lo plantea de una manera
digamos, un poco humana en el sentido de que no siempre es terquedad, es la angustia. Y sobre todo si un médico y una unidad de cuidado intensivo le dice, sostengámoslo aquí. Y obviamente sostener a un paciente con un respirador, con unas medidas artificiales, sin la claridad para que esta persona pueda tomar una decisión, es gravísimo, porque volvemos otra vez, la culpa, la posibilidad de perderlo. Alarga el sufrimiento, pero la cuenta en el hospital aumenta. Yo no quiero utilizar la palabra, pero Marta la dijo, es un negocio. Ahí viene la pregunta. ¿Es a veces el alargue de una vida de un moribundo tiene ánimo de lucro? Sin duda, Darío. Muchas veces. Sin duda, Darío. Sin duda, Darío. Y operaciones que no necesitan, y pastillas que no necesitan, y tratamientos que no se necesitan. Y hospitalizaciones que no se necesitan, y obviamente soportes que no se necesitan, y respiradores que no se necesitan, y sufrimiento que no se necesita, con un agravante, Darío, que además muchas veces por fuera de estos hospitales siempre hay alguien que desafortunadamente le ofrece a la gente lo que no le dieron en el hospital, yo se lo doy. Entonces, venga, yo le ofrezco las vacunas, las pastillas, ya no lo han tratado bien, etcétera, etcétera. Y en un momento de estos, de incertidumbre, la familia es capaz de desprenderse de lo que tenga con tal de garantizar la sobrevida de pronto de alguien. Y eso es gravísimo. Ahora, ¿qué debe hacer uno y una familia cuando ya la situación del paciente es realmente incurable, es terminal, ya no tiene reversa? ¿Qué hay que hacer entonces? Aquí es muy importante, y es que... Perdóneme, le complemento. Darío. Hay una fórmula, la conocemos, que es la eutanasia. Sin duda. Que es la eutanasia. Pero si la familia no está de acuerdo con la eutanasia, si eso no está acordado con anticipación, entonces, ¿qué hacer? Yo creo que aquí son dos niveles, Darío. Yo creo que los médicos debemos ser conscientes de este problema y ponernos en los zapatos de los pacientes. Y ser claros, tener que decir, yo creo que los médicos somos corresponsables de muchas decisiones adversas frente a este tema, porque no somos capaces de decirle a la familia, este paciente no se va a recuperar. Y sostenerlo vivamente y ofrecer ese tipo de cosas es lo que genera incertidumbre en la familia. Si en un hospital uno dice, por ejemplo, toma la decisión médica desde el punto de vista ético y decir a este paciente no se le debe hacer nada más porque ya no le vamos a garantizar nada, sencillamente eso también es una decisión médica respetable. Entonces, muchas veces al cesar ese tipo de cosas, la familia no tiene que someterse a procesos que definitivamente no tiene por qué someterse, porque el paciente va a fallecer en unas condiciones dignas. Garantícele el cuidado del dolor, garantícele el cuidado paliativo digno, pero no le prolongue la vida, punto. Y entonces, nada más, habla uno con la familia y le dice, mire, estamos en esta condición. Pero si yo le pongo un respirador a un paciente, a sabiendas de que no se va a mejorar, y lo sostengo ahí y le boto la pelota al paciente, a mí me parece que eso es una conducta antiética. Pero claro, es decir, es quebrar a una familia inútilmente. Entonces, lo primero empezaría, y eso es un llamado para que los médicos nos autocontrolemos. Yo sé que aquí hay medidas, sí, hay casos excepcionales en que de pronto un respirador, pero si hay una muerte cerebral en un paciente, no, sencillamente dice, yo desconecto a este paciente por un elemento de prioridades, por ejemplo. Y simplemente... Ahí yo creo que si uno no dejó las instrucciones, yo creo que ahí vale la pena el apoyo psicológico a la familia para que puedan dar ese paso, incluso el apoyo espiritual, si son creyentes, porque me parece que especialmente en una cultura como la colombiana, en la que llevamos años tratando de regular el tema de la eutanasia, este tema es mucho más complicado que en otros países. Usted hablaba que después de que la Corte Constitucional dijo que había que regularla, han pasado 20 años, pero quiero decirle que desde 1980 había un decreto en donde decía que Colombia tenía que entrar a regular la eutanasia. No voy a decir que estoy a favor, porque ahí me abstengo de opinar, pero yo creo que en culturas como la nuestra se necesita también un apoyo para la familia. Total. Y ahí iba a tocar un tema interesante, lo que dice Marta. Cuando entra ese elemento que es la tristeza, ¿no?, y la culpa, a veces se quiere dar la espalda a un tema que no se le pone frente. Isa Fonegra dice eso mismo, dice, esta situación de la muerte no es solo para los que tienen el paciente próximo a la muerte, el duelo, sino también para profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales y profesores de colegio, entre otros, que por trabajar tan cerca del ser humano están presentes en sus momentos de pérdida y desgracia, muchas veces con herramientas insuficientes para comprender, apoyar, consolar y orientar.
ahí también hay un tema, yo creo que es de falta de y es integral, ¿no? Y lo que dice Isa, básicamente es un tema social, cultural, en donde todos tenemos que apoyar. Y bien lo dice Marta en el asunto de la eutanasia. Ojo, reglamentar la eutanasia no quiere decir convertirlo en obligatorio. Claro que no, eso es muy importante. Lo decide el paciente y la familia. Pero sí frente a esta opción, pero sí debe ser una opción que dentro de ese marco de decidir para una muerte digna, para las personas que la quieran optar, debe estar disponible. Y eso es lo que no ha hecho la Corte no ha hecho el Congreso. Porque, ojo, el que esté disponible despenalizado el homicidio por piedad no quiere decir de ninguna manera que se ha convertido en obligatorio. Es una opción que debe brindársela a los que quieren. A los que no, pues obviamente se les respeta su proceso. Claro, aquí ha pasado lo contrario, que ni los hospitales ni los médicos están cumpliendo con eso, están negándose permanentemente a aplicar la eutanasia. De hecho, creo que desde que está autorizada son tal vez 18 casos nomás. Con un agravante, Darío. Agosto de este año son solamente 18 casos. Con un agravante. Y hay un dato que nos puede complementar lo que usted acaba de decir, y es que de las solicitudes que se han pasado, que son muchas, el 98% son negadas por temas de papeleo o por temas de que el médico o la institución dice que no la va a practicar. Entonces, en ese caso, y yo creo que también hay una carga cultural y religiosa. Sí, sin duda, claro. Yo creo que es claro que uno espera que el buen vivir y el morir vaya de la mano con las creencias y con que Dios está con nosotros, ¿no? Y eso está debería ser así. Y son válidas, pero mientras esos 18 casos se dan por fuera, Darío, por fuera, hay negocio de eutanasia. Ah, bueno, eso sí es más grave todavía. Y entonces, aquí tenemos unos profesionales, pues que podrían acompañar a un paciente. No, Carlos, profesionales médicos que sin duda dicen, como la Corte no ha legalizado ese asunto y como no hay una salida desde el punto de vista normal aquí, porque el sistema de salud, como dice Marta, en un 98% le va a negar a usted esa posibilidad, pues tranquilo, yo le ofrezco eso, porque como está despenalizado yo no tengo ningún problema, es su voluntad y es la mía, y yo le aplico la eutanasia en su casa y le cobro. Y eso se ha convertido también en un negocio. Y en un negocio donde son unos pocos los que definitivamente lo están usufructuando. O sea, lo que debería hacerse gratis a través de las EPS se vuelve un negocio a través del médico particular. Se vuelve un negocio, simplemente viene alguien y entonces encontramos médicos aquí que dicen yo hago eutanasias. ¿Y cuál es el problema? Si está despenalizado. Pero así como hay médicos que dicen yo hago eutanasia, yo creo que también uno tiene que respetar los que dicen yo no hago eutanasia. Ah, no, pero es que y los hospitales, y también hay hospitales muy buenos, excelentes hospitales que dicen yo no hago eutanasia. Es un asunto normal. Y eso hay que respetarlo. No, pero es que es natural. Claro que volvemos otra vez. La objeción de conciencia desde el plano individual existe. Y bajo esa condición, obviamente, el médico que no esté en condiciones lo manifiesta y se le respeta, y bajo esa premisa también la Corte ha sido clara. El médico que bajo sus creencias y bajo sus condiciones no lo hace, pues simplemente no. Pero eso no es razón suficiente para no viabilizarle a un paciente la posibilidad de que otro lo haga. ¿Usted aplicaría eutanasia? Yo creo que cuando es necesario y si desde el punto de vista legal yo tengo que hacerlo y el paciente no, yo lo haría. Doctor, una pregunta curiosa, ¿hasta qué punto ese momento en que ya uno en el paciente terminal de cáncer comienza a aplicarle las goticas, que es prácticamente apagar la vida? Yo nunca he entendido esa parte, pero digamos hasta qué punto eso es casi como una decisión de tomar la decisión sobre un paciente o no, de eutanasia. No, es que la eutanasia está condicionada por unos elementos muy claros, básicamente la despenalización del homicidio por piedad, para no llamarlo eutanasia. Básicamente es un paciente que tenga una enfermedad terminal, que no tenga posibilidades de cura y que tenga la inminencia de la muerte, pero además que voluntariamente y conscientemente la solicite. Exacto. Es que es voluntariamente. Isa dice eso, mire, ella pone los derechos del enfermo terminal. Dice, a participar en las decisiones referentes a su cuidado y a aceptar o rehusar drogas, tratamientos o procedimientos, entre los derechos del enfermo terminal. Claro, y entonces si el paciente lo define, ¿por qué no un sistema de salud puede garantizarle eso en lugar de que caiga en manos de inescrupulosos que definitivamente le pueden prolongar la vida o hacer negocio con otra cosa? Claro, y entra obviamente la sensibilidad del médico. Total. Yo creo que el médico sí debería ser mucho más sensible al sufrimiento de un paciente.
Es que yo lo que no entiendo es cómo a una persona que tiene dolor, que está sufriendo y que no tiene solución ya, que es incurable, no se le ayuda a morir. Claro, pero entonces aquí caemos siempre en las teorías de la conspiración. Y entonces el asunto es, claro, como el sistema de salud definitivamente no atiende enfermos, entonces acabémoslos a todos. Eso no es así. Eso no es así. No, tampoco. Hay una norma. Genocidio tampoco. Y el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud hace algún tiempo tuvo, ojo, porque los congresistas no fueron capaces de reglamentar esto, tuvo que por vía administrativa hacer las guías esas que son las que dice Marta que se burlan. Y desafortunadamente uno que conoce, yo manejo dolor, Darío, y sé lo difícil que es enfrentar estos últimos momentos en personas que no dejaron eso explícito, que la familia no tiene la posibilidad de enfrentarse y que tienen las culpas así porque no hemos sido capaces, digamos, culturalmente de hacer un debate amplio. Antes de irnos a la segunda pausa, doctor Carlos Francisco, en un enfermo terminal, en un moribundo, ¿se puede aliviar, garantizar que se alivia el dolor y el sufrimiento? El 100%, Darío. 100%. 100%, Darío. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en Sala de Redacción aquí en City TV y en El Tiempo Televisión.